Pastor, como siempre. Gloria a Dios. Bueno, gracias por la invitación de nuevo. Hoy vine con mi esposa y mis dos hijos. La mayor se llama Abby, tiene 12 años, y el menor se llama Emanuel. Y hoy decidieron estar conmigo acá. Pero bueno, gracias a Dios porque pueden estar conmigo. Es un placer servir a Dios como familia. Y hemos entendido que el Señor, a partir de ayer, estuvimos hablando sobre la necesidad de una luz en nuestro interior, ¿verdad? Y cómo la regeneración y la renovación nos permite tener la luz de Cristo. Y al tener la luz de Cristo, al creerla, podemos ser, hablando de la esencia, podemos tener esencia de luz en el interior. A veces las personas, los hijos de Dios, olvidamos a quién tenemos adentro en nuestro interior y a veces tienen más fe los chiniteros en la chinita que los cristianos en Cristo, porque oye, brincan con su chinita, ¿verdad? Y a veces nosotros tenemos a Jesús y no le damos tanto valor a tener a Cristo en nuestro interior. Y es importante que usted sepa, hay una frase importante en Colosenses capítulo 1:12 que quiero que la leamos para que podamos orar en base a ese texto, y con esa oración comenzamos. Colosenses 1:12. Jesús te hizo socia de su luz. Jesús hizo un negocio contigo en la cruz, y todo lo bueno de Cristo está a tu favor, y todo lo malo tuyo se lo llevó Cristo en la cruz. Hay un negocio que hicieron, y ahora la parte más productiva del negocio, del acuerdo, del mutuo consentimiento con Cristo, te deja a ti ser heredera de la luz de Jesús. Miren lo que dice Colosenses 1:12. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos, ¿para qué? Para participar de la herencia de los santos en luz. Así que usted y yo participamos de la herencia que tenemos en Cristo de ser luz. Si usted, por ejemplo, usted es socia mayoritaria de un Fiorella, usted va a llegar allí y va a estar de repente en su casa, o un familiar suyo, sin tener una harina pan, teniendo usted una Fiorella. ¿Ah? ¿Usted lo haría? Bueno, hay gente que es pichirre y lo hace. Yo sé, hay gente que sí lo hace. Pero aquí no hay pichirre, ¿verdad? No vinieron hoy. Y entonces, si usted tiene tanto y usted va a vivir mendigando un paquete de harina cuando es la casi dueña de Fiorella, igual Dios nos está diciendo que hay tanto de tu lado, participas y cuentas con tanta luz en tu interior, que no hay tiniebla externa que pueda opacar esa luz. Amén. Amén. Así que yo quiero invitarle, dice, esta luz, ¿verdad? Para participar, tú y yo somos participantes de una herencia, la herencia de Cristo que nos deja luz. Y usted y yo sabemos que los herederos no trabajan por su herencia. Lo único que tienen que hacer es creer. La herencia que tenemos en Cristo, lo único que tú necesitas es creer. Y a través de Cristo y creyéndole a Cristo, tú eres partícipe de la luz de Jesús. ¿Por qué? Verso 12. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de luz de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados.
Así que a través de la sangre de Jesús, usted cambia de estado. De las tinieblas viene a su luz. Y usted, y esa es su herencia, nunca la va a merecer, solamente la puede recibir. Así que hoy usted se va a mirar en el... Puedo hacer un segundo de pie, por favor, conmigo. Y usted va a decir, va a participar de esa luz. Y va a orar conmigo. Diga conmigo: Señor Jesús, tú vives dentro de mí, que tú las llevaste en la cruz. He sido trasladada de las tinieblas a la luz. Y la sangre de Jesucristo está sobre todo mi ser, sobre mi mente, infierno, y le da autoridad a Jesucristo a llenar mi corazón. Señor Jesús, yo soy partícipe de tu luz. Soy tu hija. Vives en mi corazón. Tengo tu presencia. Tu presencia está dentro de mí. Y esta noche vengo a recibir más. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, por favor. Ayer comentábamos que la luz está íntimamente vinculada a la verdad. Y si alguien quiere estar en luz, pero no le gusta que le digan la verdad, yo no tengo pelitos en la lengua, a quien sea, se las digo en su cara. ¿Han escuchado eso? ¿Por qué se ríen? Algunos de ustedes la dijo, ¿verdad? Yo no tengo pelitos y en la iglesia no saben quién soy yo, ¿verdad? Y entonces nosotros creemos, ¿verdad?, que por un supuesto creer que nos gusta decir la verdad no significa que tengamos la verdad de Cristo. Y hay mucha gente que prefiere tener la razón que hacer la voluntad de Dios, que prefiere decir que ella ganó que darle la gloria al Señor. Entonces es importante que usted sepa que de acuerdo al valor y al amor y a la fe que usted le tenga la verdad, así va a ser su luz, la luz de Cristo en su interior, y por efecto así va a ser la gloria que Dios va a depositar en su vida. La gloria no va a nacer sola, la gloria va a depender de su amor a la verdad. Si usted ama la verdad, dice la Biblia, sobre ti se amanecerá la gloria de Jehová. Es un efecto. Usted no tiene que buscarla, sino que usted sembró verdad, usted dejó que la luz naciera, y por efecto, solo en la madrugada, donde usted quiera, donde el Señor diga, va a amanecer la gloria del Señor. Pero si no cumplimos el proceso y creemos que es suficiente venir a la iglesia sin dejar que nuestro corazón sea, la verdad de Dios llegue a lo profundo de nuestro ser, porque a veces tenemos la verdad en el cerebro, pero no tenemos la verdad en el corazón. Le dice la Biblia, la ley de Jehová está en mi corazón, por lo tanto no caeré jamás. Cuando la verdad de Dios está en nuestra mente, nosotros nos volvemos pecadores inteligentes. Le decimos a la gente, tú estás mal, pero nosotros nos olvidamos de nuestro corazón. Pero cuando tenemos la verdad de Dios en el corazón, nosotros sabemos que vivir sin pecado cuesta, por lo tanto no juzgamos a los demás. ¿Me explico? Entonces, por lo tanto, es importante que esta verdad esté en el corazón, esté revelada en el corazón, para que usted tenga más luz y por efecto la gloria de Dios nazca en su vida. Ahora, si usted no cambia su siembra, si yo no cambio mi siembra, no va a amanecer sobre mi vida la gloria del Señor. Y pasarán los años y yo voy a decir, voy a seguir profetizando y seguir hablando, y usted dice, vamos a hacer otro congreso de Isaías 60 y amanecerá la gloria de Jehová, pero no siembro luz, no amo la verdad. El pastor tal vez me quiere corregir, tal vez mi esposo me dice, ¿sabes qué, mi amor? Me agrada que vayas a la iglesia, pero vas tanto que te olvidas de hacerme la cena, te olvidas de limpiar a los niños, te olvidas de limpiar la casa. Y usted dice, no, Señor, reprenda al diablo, porque tú eres Satanás. Y entonces usted cree que va a amanecer la gloria de Jehová, y no va a amanecer la gloria. Puede amanecer usted con otra cosa menos con la gloria del Señor. Porque usted, si no aprende a ser corregida, a amar la verdad, no va a amanecer la gloria.
Así que estamos sembrando para que amanezca la gloria de Dios en su vida. Sí, así como se siembra para que nazca mamón, tenemos que sembrar, ¿verdad? Para que nazca luz y se coseche la gloria del Señor. Pero debemos amar la verdad. Por lo tanto, debemos tener amigos, debemos tener amigas. No solamente amigas, dicen que las mujeres tienen que hablar 30.000 palabras al día. Hay unas que hablan más. Los hombres debemos hablar 5.000 palabras al día. Y siempre usted tiene una amiga para echarle un testimonio o un testimonio, ¿verdad? Que usted le dice, ¿sabe qué, mi hermana? Esto es para orar. Vamos a orar por eso. Dice sus 30.000 palabras porque su esposo no la escucha, porque cuando ve televisión se inmuta, ¿verdad? Y solamente se enfoca en el televisor. Y entonces usted suelta las 30.000 palabras y no nos damos cuenta, ¿verdad? Con eso de soltar las palabras, que cometemos imprudencias al hablar. Decimos cosas que no tenemos que decir, cosas que debimos callar, hablamos. Y si no cambiamos eso, entonces no va a amanecer la gloria. ¿Sí? Es un camino, Jesús dijo, es un camino fácil, ¿verdad? Pero difícil para nuestro ego. Jesús dijo, la mejor arma para vencer al diablo es negarse a sí mismo. Amén. Jesús dijo, niéguense a sí mismo porque solo van a vencer al diablo. Porque el diablo utiliza ese deseo de autodefendernos para generar estrategias para alcanzar, influenciarnos con sus mentiras. Pero aquí veo, me encanta la Biblia, porque aquí utiliza el Señor un término para hablar de redención, y es la sangre del Cordero. El poder de la sangre de Cristo es ilimitado, y no existe pecado, tinieblas que usted y yo hayamos cometido que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Yo he tenido testimonios de mujeres perdidas. Yo no daría mi vida por una mujer así, pero Cristo sí. Amén. Y la sangre, solo una gota de la sangre de Cristo cambia su vida. Y a veces nosotros confesamos la sangre, pero no creemos que la sangre de Cristo nos limpia. Y a veces las personas cometen un pecado y van a tratar por sí misma de remediar su vida. Cuando me porte bien voy a la iglesia, y se olvidan que lo que nos mantiene limpio es la sangre del Cordero. Usted comete una falla y dice, voy a ajustar mi vida. Cuando me porte mejor voy otra vez a cantar gaita. Y no es cuando te portes mejor, porque lo que te da dignidad y moral es que la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Lo que nos da acceso a la presencia de Dios no es nuestra moral, es la sangre del Cordero. Nos da entrada libre al lugar santísimo. Y a veces nosotros creemos más en nuestra moral, en nuestra propia justicia que Yo tengo un amigo pastor que él fue muy farandulero. Yo soy cristiano de los 5 años y él fue muy farandulero. Hizo con su vida lo que quiso, y me encanta cuando adoramos a Dios y no hay adoración que él no llore. Y él me dice, ¿sabes qué, Luis? Porque tú estás desde niño, pero yo fui perdonado y la sangre me ha limpiado. Y siempre está llorando ante la presencia de Dios, porque a veces el valor que Pedro decía que la sangre de Cristo es preciosa. ¿Sabe por qué era preciosa para Pedro? Porque esa sangre lo limpió cuando él negó a Jesús. Y cuando tú entiendes que la sangre de Cristo fue lo que marcó la diferencia cuando te encontraste con tus propios delitos y pecados, tú entiendes que esa sangre es preciosa, que vale la pena esa sangre. Pedro dice que esa sangre es del Cordero sin mancha y sin contaminación. Y si usted ha sido lavada con la sangre, usted va a entender. Y usted le va a dar valor a la sangre y no va a querer fallar, porque esa sangre sabe que costó la vida de nuestro Señor Jesucristo. Esa sangre fue derramada para que usted y yo seamos inocentes delante del Señor Jesús. Y es esa sangre que está disponible para ti, para mí, cada mañana, cada día, para entrar al lugar santísimo. Y es esa sangre la que nos traslada de las tinieblas a la luz. La sangre de Cristo no es un conjuro que usted se toca las pepitas para ver cuándo clama la sangre. La sangre de Cristo lo traslada. La sangre de Cristo la claman los hijos de Dios. No cualquiera puede clamar la sangre del Cordero. Solo aquel que conoce a aquel que la derramó. Y es importante, mujer,
mujer, que tú le creas al poder de la sangre. Porque cuando tú le crees al poder de la sangre, no hay necesidad que ninguna mujer tenga o ningún hombre tenga que esconder pecados. Yo he visto a gente en la iglesia que a causa tal vez de que algún momento contó un pecado a alguien, todo el mundo se enteró. O tal vez le contó el pecado al pastor y todo el mundo se enteró. O al líder o a quien sea. Y veo a gente que para no quedar mal con los demás, viven con sus pecados ocultos y se olvidaron del poder de la sangre. Esto me hace recordar de la historia de unos niños que perdieron a su papá y vivían con su abuela. Pero el niño estaba solo con la abuela y la abuela dijo: no te vayas a meter con la gallina. Entonces el niño, usted sabe, 7, 8 años, hizo lo contrario. Le tiró una piedra y mató a la gallina. Entonces la abuela no se había dado cuenta y la única que se dio cuenta fue su hermana. Y le dijo: te digo. Entonces no le vayas a decir a la abuela, dice el niño. Entonces ella dice: la única forma que no le diga es que tú me laves los platos toda la semana, que tú hagas mis haceres a una tarea del colegio. Ya el día 3, ¿verdad? Ya el niño cansado dice: no. Y le dijo a la hermanita: si no haces las cosas, te acuso con la abuela. Y así le hacía las tareas, le lavó hasta la ropa interior. Y a la niña se aprovechó. El día 5 o 6 ya el niño dijo: estoy cansado, pero voy a decir a la abuela. Y cuando fue donde la abuela dijo: abuela, te quiero decir algo. Dice la abuela: ya yo sé, mataste la gallina. Y me manipulara mi hermana, quería saber hasta dónde ibas a llegar. Así nos pasa a nosotros. El enemigo nos chantajea, nos manipula. Mira, si los demás pecan, porque tú no lo vas a hacer. Quédate con ese pecado, total, nadie se dio cuenta. Escóndelo, ocúltalo. Pero mientras tanto, Satanás manipulando, condenando, acusando. Y no entendemos que cuando clamamos la sangre, no hay nadie que nos condene. ¿Quién acusará a los hijos de Dios si Cristo fue el que murió y resucitó? ¿Quién nos va a traer condenación si estamos en Cristo Jesús? Muchas veces nosotros perdemos muchas bendiciones porque no valoramos y no tomamos como preciosa la sangre del Cordero. Hay muchas cosas de tinieblas en tu corazón que están solo a una entrega de creer que la sangre de Cristo te limpia. El que derramó su sangre por ti se entregó. La sangre tiene poder en aquella mujer o aquel hombre que se entregue con la misma magnitud que se entregó el que la derramó. Amén. Para que la pueda limpiar. Y yo, no sé usted, pero yo he sido muchas veces lavado con la sangre. De hecho, estoy aquí porque la sangre de Cristo me limpió. Estoy aquí porque la sangre de Cristo me da dignidad. Y la justicia y la moral que yo tengo no es mía, es la moral de Cristo, la justicia de Cristo. Y usted y yo debemos comenzar a creer que esta sangre es suficiente. No es necesario, queridos hermanos. Hay áreas de nuestra vida que tenemos como un candado cerrado y no dejamos que nadie entre. ¿Por qué? Porque en la iglesia no lo puedo decir. A mi compañera de testimonio, de testimonio, yo no le puedo contar todo. Y no sé a quién desahogarme, con quién contarle lo que me está pasando adentro. Y escondemos áreas de nuestra vida. Hay cuartos oscuros, cuartos de chécheres en nuestra vida interior que no le hemos rendido a Jesús. Y esos cuartos ocultos y oscuros los está usando el enemigo. Nos está llenando de tinieblas. Y no deja que la luz de Cristo fluya. Y solo estamos a un paso de una confesión. A veces nos puede suceder como me sucedió a mí una vez. Iba una amiga a la casa y mi esposa, que trabaja y hace muchas cosas, ese día no pudo limpiar la casa. Y dije: mi amor, y no te avisé, ya venía la amiga. Y ella dijo: tienes que limpiar tú. Yo con el trabajo. Y yo me puse a limpiar cuando pasaba a mi suegra. Y entonces limpié toda la casa, pero eché la basura debajo del mueble. ¿Y qué cree usted? A mi amiga se le cayó el celular debajo del mueble. Así que se dio cuenta de todos mis chécheres.
de todos mis cuartos oscuros y se dio cuenta que yo no era tan limpio y que no tenía tan buen testimonio de mayordomía. Pero qué bueno que se dio cuenta de quién era yo. Amén. Una persona que está en luz no tiene miedo a que le conozcan, porque sabe que ya Dios le conoce. El miedo, a veces cargamos un miedo a que nos conozcan, un miedo a que la gente sepa quiénes somos en realidad. Y una persona que está en luz no tiene miedo a que lo conozcan y no tiene miedo a conocer a los demás. Pero a veces venimos a la iglesia y nos escondemos, nos aislamos emocionalmente, o hay gente que comete el grave error, ¿verdad?, de tener doble fachada, ¿verdad? Se pone la Biblia abajo, modo, se pone en modo centro. Yo tengo un amigo, ¿verdad?, que hace negocios y él es cristiano, ¿verdad? Pero un día lo vi, él tenía unas mesas en el centro y lo vi entrando al centro y me estaba hablando en la iglesia de ser íntegro, de no robar a la gente y de cobrar lo justo. Y cuando nos metimos en el centro pareciera que le hicieran un clic, y cuando llegó el jean costaba $10, digo, dame 20. Yo lo miré y dije, compadre, usted me acaba de decir. Pero es que hay un clic. ¿Por qué? Porque sencillamente a veces no venimos a la iglesia o al Señor con la realidad de lo que nosotros somos, sino que venimos con nuestro supuesto yo, o con lo que aparentamos que la gente quiera de nosotros. O como ustedes saben todo, mi vida pasé en una iglesia y aborrezco la hipocresía. Amén. Porque yo muchas veces estar con cualquier mujer y yo miraba a mi esposa y la quería devorar en vivo. Cásate, conságrate a Jehová. Y yo, Dios mío, pero ya me quiero casar. Hasta que un día me rebelé y dije, ¿saben qué? El que se va a casar soy yo. Déjenme vivir. ¿Ya? Y yo tuve que tener revelación de cómo ser yo en la iglesia, auténtico, que la gente me conociera, que supiera que soy débil, que cojeo, pero que Dios es mi fortaleza, que sepa que somos humanos, no somos robots, que sentimos, que apreciamos, que de vez en cuando escuchamos una gaita y se nos mueve el pie y tenemos que brincar en las gaitas de la iglesia y aprovecharla, ¿verdad? Y que a veces vamos en el bus con un reggaetón y el corazón nos tiembla, ¿verdad? Y tenemos que aprender a ser auténticos. Una persona que está en luz es auténtica, no tiene miedo a que lo conozcan. Pero no vamos a hacer el caso opuesto de una persona. Yo soy original, yo hago con mi cuerpo lo que yo quiero y soy... No. Estamos hablando de alguien que es auténtico para venir delante de Dios con arrepentimiento, con sinceridad, para que Dios transforme su corazón. Así que cuando usted conoce a una persona que ha sido lavada con la sangre, esa persona es auténtica, es original, no tiene miedo, no tiene escondites, no tiene cuartos oscuros, porque sabe que la sangre ya lo limpió, ya la limpió. Entonces, pero es muy difícil que usted tenga una amiga, o usted tenga un esposo o una esposa, en este caso los varones, que tenga cuartos oscuros, porque uno no sabe con quién está hablando. Y entonces de repente el marido te dice, llegué a la casa y yo no sé con qué mujer me encontré. Porque a veces tú estás contenta y otro día estás brava. Y a veces hay mujeres que a veces pareciera que tuvieran como problemas de personalidad. Hoy están contentas, abrazan a los niños, al otro día en un segundo se les mete el chuki y quieren matar a los niños. Te amo, hijo. Al otro día te voy a asesinar, soy Chucky. ¿Verdad? Yo no entiendo a veces, porque sencillamente hay cuartos oscuros. Y cuando hay cuartos oscuros, tú de repente te salen cosas que tú no sabes de dónde salieron. ¿Me estoy haciendo explicar? Y tú dices, de repente yo no sabía, me salió. Y ya salió. El esposo dice, bueno, yo hablé una vez con una pareja que el esposo me dijo, pastor, yo no soy cristiana, pero yo a veces creo que mi esposa está endemoniada. Ella sale del culto bien, pero a la hora le entra algo, yo no sé. Comienza a pensar cosas locas, que si yo estoy con otra mujer, que no sé qué, y
Entonces fíjense, si nosotros creemos en el poder de la sangre, nos vamos a dar cuenta. Primera de Juan, capítulo 1, verso 5. La sangre de Cristo nos pone en luz. La sangre de Cristo nos pone en verdad. Primera de Juan 1:5 dice la Biblia. ¿Lo tiene? Primera de Juan 1:5. No Juan, sino Primera de Juan. Amén. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es. Así que si Dios es luz, Dios no tiene nada que esconder. Él es transparente, Él es original, Él es auténtico. Y si nosotros somos hijos de Dios, ¿cómo tenemos que ser? Luz, transparente, auténtico, reales, genuinos, sinceros, ¿ya? Sin doble vida, una sola vida. Amén. Delante del Señor. Porque Dios es luz y en Él no hay tinieblas, en Él no hay mentiras, en Él no hay engaños. Él es Dios, es verdadero, es real. Dios nunca te va a decir te amo en un congreso y al otro domingo te va a decir te odio, te voy a eliminar como un COVID. Jamás. Dios no está loco. A ver, hay gente que es bipolar y cree que Dios es bipolar. Dios no es bipolar. Dios es la persona más sana, más saludable que pueda estar en esta tierra. Él es auténtico, original. Él nunca cambia. Él es perfecto. Entonces nosotros a veces tenemos una incorrecta revelación de Dios, pero Dios necesita reflejarnos su carácter y entender que Él es luz y en Él no hay tinieblas. Dice la Biblia, si decimos que tenemos comunión con Él, es decir, si yo participo de su luz, si yo me hago uno con Él y la luz de Cristo está en mi interior y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Una persona auténtica, transparente, vale la pena ser amigo de esa persona. Que tú te puedas decir, ¿sabes qué? Me cuesta orar. Pero que no le digan, me cuesta orar porque vos sos una. No, a mí también me cuesta. ¿Por qué no nos unimos y nos motivamos a las 5 de la mañana para buscar al Señor? Con sinceridad, porque a veces nosotros tenemos una fachada de súper espirituales que no nos cabe bien. No nos cae bien. Lo que somos es por la gracia del Señor. Y la espiritualidad que tenemos es porque Cristo está en nuestro interior. Nos quitan a Cristo y seremos peores que mucha gente. Es Jesús el que nos santifica. Así que al tener a Cristo en nuestro corazón, usted puede, ¿verdad?, operar en transparencia, en luz. Jesús repitió eso mismo y Jesús llegó a decir en Juan 14:30, el diablo nada tiene en mí. La idea de este congreso es que usted se lleve que el diablo y en usted, a través de Cristo y su obra, nada del diablo debe haber en su corazón. Nada. No es necesario esconder un cuarto oscuro cuando nuestro Dios es luz. No hay necesidad de tener un cuarto oscuro cuando la sangre nos limpia de todo pecado. No hay necesidad de una vida doble cuando Cristo fue quebrantado para darnos una sola vida y una vida en abundancia. No hay necesidad. Ahora, cuando encontramos aquí en la palabra, dice la Biblia que el que está en luz puede tener comunión con sus hermanos. Amén. Es difícil que usted tenga comunión con alguien si esa persona está en tinieblas, está engañada. Para poder tener comunión con alguien debe estar en luz. Por eso la Biblia dice, no unáis a yugos desiguales. Está hablando allí de fe y credulidad, pero también de verdad y mentira. Y a veces tú no puedes ser amiga de una mujer que está engañada. Tienes que ser amiga de una mujer que esté en verdad. Amén. Porque si esa mujer está engañada y tú no sabes, esa mujer te va a engañar. Y entonces, en vez de tú ministrarle la luz de Cristo, ella te ministró la tiniebla y queda peor. Yo soy de los que creo que los mejores amigos que debe tener una comunidad son la gente de la iglesia. Amén. Que si alguien de la iglesia dice, ¿sabes qué? Ayer domingo
domingo estuve borracho y a las 12 el Espíritu Santo vino sobre mi vida y te puedo buscar a ti y decirle, me quiero arrepentir. Quiero decirte todas las vagabunderías que he hecho, pero yo creo que así como Dios te cambió a ti, me puede cambiar a ti. Amén. Los mejores amigos de la comunidad debemos ser nosotros. A la final Jesús era amigo de pecadores. Y ante eso todos somos pecadores. Solo la sangre de Cristo nos limpió y nos hace inocentes, nos hace limpios. Y debemos transmitirle aún a nuestros hijos, a nuestros familiares que necesitan entender el poder de la sangre para limpiarnos. En estos días había una hermana en una iglesia que me dijo, pastor, ¿qué hago? Ella tiene como 35, 40 años. Mi hija de 15 años está enamorada. ¿Qué hago? Ya reprendió el diablo, espíritu de enamoramiento, ya reprendido, ha hecho de todo. ¿Qué hago, pastor? Y yo le dije, ¿qué hacías tú a los 15 años? Ay, no, pastor, ya a los 12 años tuve hijo. ¡Wow! Y mira cómo Cristo te perdonó y te limpió. Mira, Cristo te hizo una nueva criatura. ¿Crees que Cristo perdió el control de tu vida? A veces nosotros queremos que nuestros hijos sean excelentes y nosotros éramos unos vagabundos, perdón. ¿Sí o no? Queremos exigir a nuestros hijos algo que nosotros no hicimos. Y nosotros hemos sido santos y lavados con la sangre. Y es esa sangre la que nos tiene aquí para poder adorar y exaltar a Dios. Es esa justicia. Entonces debemos transmitir a nuestros hijos que deben creer en el sacrificio de Cristo. Hay mucha gente en la iglesia, hijos de la gente de la iglesia que no está convertida. Hay mucha gente nacida en la iglesia, hijo de cristianos antiguos que no están convertidos. Pueden tocar el teclado, pueden tocar batería, pero Cristo no ha nacido de nuevo. Porque como no han, dice, yo no he rumbeado, yo no he bailado reggaetón ni la chichamaya, ¿de qué me voy a arrepentir? Es que ser pecador no es bailar reggaetón. Ser pecador es aquel que hace su propia voluntad. Y cuando yo hago mi propia voluntad, yo soy pecador. Así sea que no haya bailado reggaetón. ¿Me explico? Por lo tanto, todo niño, todo joven debe aprender que solamente puede ser limpio delante de Dios por la sangre del Cordero. No hay otra forma, ni lo habrá. Amén. Así que aquí dice el texto, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y dice, si decimos que no tenemos pecado, estamos hablando de la naturaleza, no pecados conscientes. Nosotros no es solo que hacemos pecado, es que somos pecadores perdonados. Nos sale solo pecado. Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Pablo lo decía. Entonces aquí dice en 1 de Juan, si decimos que no tenemos pecado, ¿nos engañamos a quién? Sí mismo. A nosotros mismos. Y la verdad, y si no hay verdad no va a haber luz, y si no hay luz no va a haber gloria, ¿verdad? Entonces el escritor dice, ¿sabes qué? Si crees en la sangre, si crees que Dios es luz, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Sabe? Un día había cometido un pecado. Usted sabe que mientras más está cerca de la presencia de Dios, cualquier mentira puede ser como si hubiese matado a alguien, ¿no? Y yo me sentía muy mal. Y el Espíritu Santo, estaba orando en mi casa, y el Espíritu Santo me habló y me dijo, ¿sabes qué, Luis? Jesucristo murió por los pecados de tu pasado, de tu presente y de tu futuro. Aún los pecados que tú vas a cometer mañana ya están en la cruz. Vive tranquilo, vive con confianza. No me estaba diciendo el Espíritu Santo peca deliberadamente, jamás. Me estaba diciendo, aunque te equivoques mañana, ya yo tengo la solución. Aunque mañana me falles, yo voy a estar allí. Porque si siendo mi enemigo yo morí por ti, ahora que eres mi hijo, mi amigo y me sirve, ¿cómo te voy a dejar solo? La sangre de Cristo tiene todo preparado.
Pero a veces nosotros los cristianos somos los peores que trabajamos con nuestros pecados. Los escondemos. Y el que esconde su pecado no va a prosperar. Pecado confesado, pecado perdonado, pecado olvidado. Amén. Hay que confesar. Y a veces no solamente pecados, también hay ofensas. ¿Qué son ofensas? Cosas que yo hago para herir a otra hermana. Y entonces a veces los cristianos somos los más orgullosos. No aceptamos cuando nos equivocamos. Y hay ofensas que cometemos. El Padre Nuestro dice, perdona nuestras ofensas, pero también dice, perdona deudas. ¿Qué son deudas? Aquellas cosas que yo debía hacer por una persona y no lo hice. Mi esposa hoy se secó el pelo. Si yo no le digo que se lo secó, que está linda, sería una deuda. Tendría una deuda con ella. Y entonces ya vendría aquí al culto. Por eso es que me sacáis. Pero como ella está muy linda, mi amor. A mí no quiere estar sonriendo. Yo pagué mi deuda. Pero a veces tenemos deudas, cosas que debimos decir y cosas que debimos hacer, no solamente a la pareja, a la familia, sino a los miembros de la iglesia, a los hermanos. Debimos decirle a la hermana, a los hermanos que compusieron la gaita, qué bien tocaron la gaita. Pero es que ellos creen que nos decimos, ya eso lo saben. Pero ellos están esperando que usted le ministre con gratitud. Esas son deudas, ofensas guardadas. Y entonces la Biblia dice en Santiago, confesad vuestras ofensas unos a otros para que seáis santos. Y hay mucha gente que está enferma porque no ama. Al pecado se confiesa a Dios, pero la ofensa se confiesa a los hermanos. Y hay muchas ofensas que hemos hecho y decimos, oh, dígame, cuando cometemos el grave error con los padres que decimos, yo soy el padre de la casa y aquí se hace lo que yo digo. Cuidado, porque encima de nosotros está Dios. Y la autoridad en la casa la tiene Dios y su palabra. Es muy importante cómo nosotros ejecutamos la autoridad en casa. A veces podemos ofender, podemos hacer daño y podemos exasperar a nuestros hijos. Aquí dice la palabra del Señor que hay que confesar pecados, confesar ofensas y confesar deudas. Y hay mucha gente que pasan días, pasan años y hace años que no ni sus ofensas ni sus deudas. Y las tinieblas crecen. Porque el diablo come de los pecados escondidos, las ofensas no confesadas y las deudas no perdonadas. Esa es la comida del diablo. Y si yo no las confieso, y a veces hay personas que tienen la habilidad, me estaba hablando mi esposa, a veces estamos manejando por un carro, se la atraviesa, y el que se atraviesa, ¿qué hace? Mira para otro lado para que tú con la mirada no le recrimines que se te atravesó, y se hace el Willy y mira para el otro lado. A veces somos así como cristianos, ofendimos a un hermano al culto y entonces nos venimos tarde para que el hermano no nos vea, o tal vez le debemos $10 y decimos que no me vea el hermano porque me va a cobrar los $10. La Biblia dice pagar todo lo que debéis. Amén. Al que honra, honra, al que respeto, respeto, al que honor, honor. Y a veces tenemos la vida llena de deudas. Necesitamos saldar nuestras deudas. De lo contrario, van a suceder cosas no agradables. Como lo contrario. Primera de Juan, capítulo 2, verso 9. Dice, el que dice que está en luz. ¿Y qué dice? Y aborrece en su hermano que está. Homicida. Está en tinieblas. Ese no tiene luz, tiene tinieblas. No solamente llega allí. En primera de Juan, capítulo 4, versículos 20 y 21. 20 y 21, por favor. Ahí mismo, en primera de Juan. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, el tal es mentiroso, ¿verdad? Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Si pecados, confesar la ofensa, confesar las deudas, yo no puedo decir que yo estoy bien con Dios. Yo
bien con Dios. Yo estoy bien con Dios, pero mi marido que duerme en otro cuarto, yo duermo sola, porque yo soy templo de Dios viviente y ese borracho no me va a tocar. Pero con ese borracho te casaste. Y por ahora te va a tocar doblar rodillas. Y decirle, mi amorcito borrachito, véngase para acá. Eso es mío también. ¿Me hago entender? Ahora, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que aprender, mire lo que dice el verso 21, y nosotros tenemos este mandamiento también de Dios. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Y estamos hablando de amar, porque el que ama a su hermano, ama a Dios. ¿Cómo yo puedo probar a Dios cuando tengo una buena comunión con mis hermanos? Yo puedo orar y ayudar mucho, pero ¿cómo trato a mis hermanos? Hace años atrás cometimos muchos errores en la iglesia cristiana. La gente que más oraba, tú no podías estar con ellos. Yo veía siempre, había un hombre muy famoso que Dios lo usaba en resucitar muertos. Ellos siempre chiquitos querían por lo menos tocarle el manto. Un día vino y me sacó, ¿verdad? Y yo, como niño, lo entendí mal, pero ya grande no me paro, ¿verdad? Pero yo me di cuenta que esa gente que creíamos que era muy súper espiritual, no lo era. Porque el que tiene buen nivel espiritual tiene buena relación con sus hermanos. Amén. Dime cuánto comunión tú tienes y se va a evidenciar cómo tratas a tu hermana y a tu hermano de tu familia. Yo oro mucho, pero no le hablo a mi hermana. Estás orando al revés. El que ora derecho tiene buena comunión con sus hermanos. ¿Me explico? Amén. Ahora, fíjense algo bien interesante. Aquí mismo en Primera de Juan. Antes de esto, no voy con esto. Primera de Juan capítulo 2, versículo 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. ¿Están conmigo, verdad? Y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Y aquí comienza a hablar de las tres fases que debe pasar un cristiano. Un cristiano debe ser un hijo o un niño espiritual, debe ser un joven espiritual y debe ser un padre. Una etapa de vida que tú tengas en Cristo, si eres una niña espiritual o un niño, o si eres una joven espiritual o un padre espiritual, yo quiero que veas que eso se va a evidenciar tu comunión y tu relación con Dios en cómo tratas el perdón. Es fácil que nosotros perdonemos a un nuevo creyente, porque si el nuevo creyente, en todas las iglesias siempre hay nuevo creyente, y usted va a saber que es nuevo creyente porque llega a la iglesia y comienza a cantar y de repente le gustó la gaita y suelta una grosería. Y esa gaita sí está buena. Y dice, este es nuevo creyente, hay que dejarle pasar la grosería, ¿sí o no? Se lo deja pasar porque está niño en Cristo. Y de repente se golpea la silla, o alguien llegó a la puerta y no nos saludó bien y dice, esa vieja loca de la diaconisa, y este es nuevo creyente. Y lo perdonamos, es fácil. Pero ¿saben que es difícil perdonar a un padre espiritual? A la gente que tiene años en el Señor. Que a veces por tener años en el Señor, ya el altar se nos volvió una rutina. Ya somos profesionales del altar. Y nos convertimos en gente profesionales y que ya olvidamos que lo más importante no es la actividad, sino que Dios sea glorificado. Ya lo importante no es la actividad, sino las personas. Y entonces a veces pasan los años y nos cuento que esta gente que ya es más madura espiritualmente, a veces daña más. Y no solamente eso, es la persona que más cuesta perdonar. Hace poco pasé por un problema como pastor y veo que la gente sí le cuesta perdonar al pastor. Oye, si se lo hubiese hecho otra persona, no le para mucho. Y yo creo que estoy en la verdad.
yo creo que hice lo correcto, lo que Dios quería. Pero la persona no estaba dispuesta a ser corregida, y yo toda la mañana estoy dispuesto a que Dios me corrija. Creo que el hermano había cometido algunas fallas y necesitábamos confrontarlo. Pero hasta la fecha el hermano está molesto conmigo porque sencillamente le digo unas verdades en su vida. Y es muy difícil. Si se lo hubiese dicho un niño espiritual, el hermano dice, tranquilo, eso lo dijo para jugar. Si se lo dice un joven espiritual, dice, bueno, tranquilo. Pero se lo dijo un padre espiritual. Y entonces como que la herida es más profunda. Y de ahí yo le he dicho a mi esposa, tengo que hacer algo en la vida. Pero veo que la gente es muy vulnerable ante lo que uno dice. Por eso yo debo cuidarme mucho y debo con quién debo hablar. Así que mi esposa es mi mejor amiga y la rollera de mi corazón. Mentira. Es mi mejor amiga. ¿Ya? Entonces, ciertamente hay cosas que ella no sabe. Pero sí quiero decirles que usted debe crecer de ser una niña espiritual a ser una madre espiritual para aprender a perdonar. Hay gente que es inmadura emocionalmente y que debe ser confrontada para salir de eso. Recuerdo la vez que mi pastor José Enciarte, tenía yo 17 años, me dijo, tú eres un inmaduro emocional, un orgulloso y un rebelde. Yo me quería ir de la iglesia, pero el Espíritu Santo me dijo, quédate, que Él te va, Dios lo va a usar para transformar. Y con el paso de los años me di cuenta que sí era inmaduro emocionalmente, que sí era orgulloso y que sí era rebelde. Pero me quedé en el proceso. Y tuve que perdonar a mi pastor. Él no estaba equivocado, el que estaba equivocado era yo. Y a veces hay que creemos que la iglesia debe ser perfecta y que nadie se va a equivocar. Venimos de familias disfuncionales. ¿Quién dijo que no hay iglesias disfuncionales? ¿Verdad? Hay problemas porque papá no está en casa. También hay problemas en la iglesia. Pero lo que tenemos que aprender es a perdonar y a soltar. ¿Verdad? El diablo no perdonó y dice la Biblia que se convirtió en un espanto y para siempre dejará de ser. La gente que no perdona se pone fea. Cuento corto. Pero la gente que perdona siempre está hermosa. Siempre tiene esta hermana que se ve que perdona. Linda, brilla, ¿verdad? Cuando la persona perdona. Pero cuando una persona no perdona, se amarga, se cierra, coopera con Satanás, se generan amarguras, obstinaciones en el corazón. Que pase lo que pase, no la van a hacer feliz, no va a salir luz de su corazón. Por eso es importante en la etapa de vida que tengamos en Cristo, si usted es un niño espiritual, por eso el apóstol Pablo, mire lo que dice en 1 de Juan 2:12. ¿Están aquí conmigo, verdad? Os escribo vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados en su nombre. Ellos, Juan le dice a los que son niños espirituales, le dice, cuando ustedes pequen, sus pecados fueron perdonados. Concéntrense en eso. Y cuando usted vea a un niño en Cristo pecar, que dice grosería o se nos petaquea, usted diga, ¿sabes? Recuerda, tus pecados fueron perdonados. Enfóquelo allí, ¿verdad? Entonces dice, Juan ayudándonos. Verso 3, os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. A los que ya estamos maduros en Cristo, recuerda que Dios se deleita en tener misericordia. Isaías 43 dice, yo Jehová te perdono porque me amo a mí mismo. Cuando uno perdona a las personas, no es porque ama mucho a la otra persona, es porque uno se ama a sí mismo. El perdonar es amarte a ti mismo. ¿Sabes por qué Dios nos perdona? Porque Él se ama a sí mismo. Si Dios no nos perdonara, Él se odiara a sí mismo. Él nos perdona y cada día que dice, confieso mi pecado, te perdono. Porque si no me amargo, dice Dios, me pongo como el diablo. Y yo soy luz. Y nosotros pensamos que Dios esconde o Dios guarda rencor. Dios no guarda. Él se deleita en tener misericordia. Él se deleita en perdonar. Por amor a sí mismo. Entonces dice, os escribo vosotros padres porque conocéis al que es del principio. Os escribo vosotros jóvenes porque habéis vencido. Cuando un joven en Cristo, no estoy hablando de edad, en Cristo
falla. Comúnmente usted sabe la etapa de vida espiritual que tiene de acuerdo a cómo reacciona a los conflictos entre los hermanos. El joven espiritual siempre dice que fue el diablo. Si usted es una de las personas que pelea con una hermana y dice, ese fue el diablo, usted es joven espiritual. Eso fue el diablo. No confronta, le echa la culpa siempre a alguien. No es responsable, todavía está madurando. Pero el que es padre espiritual sabe que está más allá, que es el diablo, pero también hay algo aquí adentro. Entonces el joven espiritual le echa las culpas al diablo y utiliza textos. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Pero aquí le dice el apóstol, bueno, si tú eres un joven espiritual, está bien. Pero recuerda que tú has vencido, hermano. Así que ya Satanás está derrotado, le dice Dios. El problema ya no es Satanás, el problema ya eres tú. Tu corazón, que no lo entregas por completo, ¿verdad? Ahora, al maligno. Os escribo vosotros hijitos porque conocéis al Padre, os escribo vosotros padres porque habéis conocido al que desde el principio, os escribo vosotros jóvenes porque sois fuertes, la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Fíjense, de acuerdo a cómo reaccione la persona o cuál es su conjetura o su argumento antes la forma de relacionarse, va usted a saber cuál es su etapa espiritual. Y va a encontrarse que hay muchos niños espirituales. Y usted va a saber cuán maduro usted es en Cristo cuando usted se encuentre que alguien en la iglesia lo hiere. Alguien en la iglesia le da una ofensa. Cuando un líder le dice algo malo, ahí usted va a saber de quién es. Eso es para probarlo, para saber de qué está hecho usted. Ok, ¿por dónde íbamos? Ah, la madurez. Hermanas, hay que madurar. Amén. Cuando tú llegas a tu casa y tu marido llegó tarde, tú tienes que saber quién tiene el problema. ¿Por qué llegaste tan tranquila? ¿Quién tiene el problema? ¿Que tú eres impaciente o porque llegó tarde? ¿Qué estás trabajando? Porque dices, no, porque deja, olvida mi cara, mi rostro y date la vuelta. No, tranquilo. Cálmate. ¿Qué está pasando? La que es paciente se conquista a sí misma. Y a veces hay mujeres que no tienen dominio propio. Lo que le viene en mente así lo hace. ¿Verdad? Y el esposo llega, ajá, si es que yo te quería ver. Tranquila. Porque si no te conquistas a ti misma, no vas a dar testimonio a tu esposo que Cristo vive en ti. Entonces, wow, mi esposa se domina. Ella tenía el don de lengua larga, ahora se frena. Voy a ir a esa iglesia y voy a llevar a mamá a decir. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque se conquista. Pero si no te conquistas a ti misma, tu esposo va a decir, no, imagínate, no sé cómo la están volviendo. Cada vez peor, porque ahora más tiene versículos bíblicos. Conquístate. Ten dominio propio, ten paciencia. Aprende a sujetarte. ¿Por qué? Aprende a depender de Dios. Aprende a que lo que quieras de tu marido, pídeselo a tu Padre que está en los cielos. Lo que quieras de tus hijos, pídeselo a tu Padre que está en los cielos. Esa salida del sábado en la noche, pídeselo al Señor. Y el esposo va a decir, ¿sabes qué, mi amor? No voy a salir, voy a ir contigo. Dice, aleluya, Dios me escuchó. Pídeselo a tu Padre que está en los cielos y Él te va a recompensar. Amén. Hazle saber a tu marido que tú dependes de Dios y no de Él. Tú eres mi esposo, es verdad, pero yo dependo de mi Padre. Y mi Padre te va a usar a ti para bendecir. Amén. Hágale saber, dígelo. Fíjense, hay un texto. Ustedes saben que hay una historia bíblica que mi esposa predicó hace poco, con esto termino. Predicó hace poco de esto, en Mateo capítulo 5. Y hablamos juntos de esto. Y me di cuenta de unas verdades que ella transmitió y quiero compartirlas. Mateo 5 del 22 al 26. Va a ser algo corto porque ya vamos a finalizar y queremos soltar, ¿verdad? Hemos traído verdad y luz al corazón. ¿Cuántos han recibido luz y verdad al corazón? Recuerde que a mayor que reciba verdad, usted va a tener más luz si se hace responsable y van a hacer la gloria. No hay gloria sin luz y su verdad. No va a existir. Va a ser una ilusión, una utopía, ¿ok? Mateo 5, ¿lo tienen? Dice, pero yo digo, ¿está conmigo? Que cualquiera que se enoje contra su hermana
su hermana, vamos a decir hermana, ¿sí? Será culpable de juicio cualquiera que diga necia a su hermana porque no le contestó el WhatsApp o la dejó al visto. Será culpable del concilio, y cualquiera que le diga fatua quedará expuesta al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermana tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermana y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con qué. Mi esposa dijo algo maravilloso. Ella dijo: ¿cuánto pasó de ser una hermana a ser una adversaria? Está hablando de la misma persona. ¿Cuándo pasó de ser la hermana, la curruña, de escribir WhatsApp todos los días, de escribir al Facebook me gusta y de estar pendiente de ti? ¿Cuándo pasó a ser una adversaria? Porque sencillamente lo primero que hicieron es que ya no estaban juntas en el altar. Cuando tú abandonas el altar, la gente que te quiere bendecir, tú crees que son tus enemigos, tus adversarios, porque olvidaste el altar. Y si hay algo que le voy a decir, no hay algo más íntimo para unas amigas, para una pareja, para un matrimonio, para unos padres, que orar por ellos. Y esta persona abandonó el altar. Entonces yo le digo: ¿sabes qué? Tú tienes años que no oras por tu esposo, años que no oras por tu amiga. Así que ¿qué vas a hacer? Si tú quieres presentar una ofrenda, ven al altar primero. Porque en el altar tú te vas a dar cuenta que ella no es tu enemiga, ella es tu hermana. Hay gente que no se reconcilia con su familiar, con su hermana, porque no van al altar. Cuando vayan al altar se van a dar cuenta que esa que te dejó en visto es tu hermana. Ese que no te está tratando bien es tu esposo. Ese que no te está enviando dinero de afuera porque está la cosa difícil en Estados Unidos es tu hijo. No es tu adversario. En el altar la gente se define. No son nuestros enemigos, son nuestros hermanos. Entonces, mi esposa, el Señor la usó para darme luz. Me dijo: ponte de acuerdo con tu adversario, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y sea echado a la cárcel. Y habla de un proceso. Si yo no perdono, si yo guardo una ofensa, eso se va a convertir en una falta de perdón, el juez, en un resentimiento, el alguacil, y a la final se va a llenar una vida de amargura. Y hay gente, y dice aquí la Biblia, que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Hay gente que no sale de allí toda su vida amargada, ofendida, porque alguien le hizo daño. Y eso es tinieblas. Huele a arepas quemadas. Perdón. Yo soy maravilloso. Cualquier orgullo, autosuficiencia, jactancia que está impidiendo la comunión entre hermanos, hoy por el Espíritu Santo quebramos el argumento, la fortaleza y la altivez que se ha levantado en contra de la imagen de Cristo en esta iglesia. En el nombre de Jesús. Si usted ha cometido algún pecado, confiéselo delante del Señor. Si ha cometido alguna ofensa, confiésela. Si tiene deudas, confiéselas. Apártate de ese pecado. Deja que la sangre te esté limpiando. Confiesa tu falta de perdón. Confiesa la amargura. Confiesa el resentimiento. Confiesa el guardar ofensas en tu corazón. Confiesa. Y hazle de saber: Señor, he pecado contra ti. He pecado contra tu hermana. He pecado contra tu hija, Señor. Y confiese su pecado. Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. En el nombre de Jesús. Tal vez tú dirás: pastor, en esta iglesia han pasado muchas cosas, tampoco me importa. Pero sí quiero decirte: ponte a cuenta con Dios.
crecimiento espiritual va a depender de cómo tú perdonas las heridas que otros te hacen. Suéltalas en el nombre de Jesús y deja que la sangre te esté limpiando. Si hay alguien a quien tú tienes que perdonar, yo te quiero pedir que repitas conmigo: Señor Jesús, hoy delante de ti, como tú me perdonas, elijo perdonar a, menciona su nombre allí, por haberme hecho, y menciona. Y así como tú me perdonas, yo perdono, yo suelto en el nombre de Jesús, y que tu sangre esté sobre mi vida. Vamos, si tienen que hacerlo otra vez, vuelva a hacer la oración, y uno por uno comienza a perdonar a toda la gente, a soltar deudas. Vamos, abre tu corazón, no dejes que se endurezca. Te has aferrado a la herida, no te has aferrado a la gracia de Dios, te has aferrado a lo que te hicieron y no a lo que hizo Cristo en la cruz. Comienza a perdonar, suelta, suelta, vamos, suelta, suelta, perdona, libera. Por amor a sí mismo, Dios nos perdona. Así tenemos que ser nosotros. No guardes rencor, no guardes ofensa. No hay iglesias perfectas, hay un Cristo perfecto. En el nombre de Jesús. Ya no más amargura, ya no más luto, ya no más esta vida guardando rencor, esta vida es una cárcel, ya no más. Si ese es tu caso, quiero pedirle que pase aquí adelante. Vamos a orar. Pase aquí adelante, vamos a orar por usted. Ponga una pilita allí, que vamos a orar. ¿Saben? No importa, le quiero decir algo. La primera vez que yo llegué a la iglesia, yo me aparté y volví a los 14. Yo llegué con mi nombre aquí escrito atrás. Y las diaconisas me querían sacar de la iglesia. Pero a mí no me importó eso, porque yo sabía a quién estaba buscando. Tal vez usted no tenga una vida perfecta. Nadie la tiene. Pero usted sabe a quién está buscando. Dije, no, en esa iglesia tal vez puedan decir, en esa iglesia no se puede decir nada, porque no se lo va a decir a nadie, se lo va a decir a Jesús. Nadie tiene que saber lo tuyo, solo Jesús. ¿Me hago entender? Así que la idea es que usted suelte, que usted sea libre, para que la luz de Cristo pueda fluir. Amén. Así que vamos a adorar a Dios un poco con ellos y vamos a orar por esta familia, por estos hermanos. Amén. De la amargura, del abandono, la soledad, el rechazo, las traiciones que esta mujer ha pasado. En el nombre de Jesucristo, todo espíritu de falta de perdón, todo espíritu de amargura que te ha estado persiguiendo toda la vida, que te has aferrado al dolor, a la gente que te ha abandonado, y olvidas. Enséñame tu santidad. Yo te doy. Olvídate del pasado. Ya no te condenes por la gente que se fue. Recuerda quién se quedó. Cristo se quedó contigo. Deja de pensar en lo que no has logrado y comienza a pensar lo que Cristo logró por ti. En el nombre de Jesús, recibe luz, gracia, verdad, vida en tu corazón, en el nombre de Jesús. Y a partir de hoy, suelta tu vida en manos de Jesús. Aleluya. Yo quiero pedirle que ahí donde está, usted comience a orar con sus propias palabras.
Hágalo en el nombre de Jesús. Sé libre.